Gracias por seguirnos desde Guadalajara o Los Ángeles y sobre todo por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que están a su plena disposición. Continuamos con el consultor financiero y académico de la Universidad Panamericana, Luis Roberto Arechederra Pacheco, que todo el mundo lo vemos, por supuesto, en televisión de manera recurrente y ahora también con su columna todos los lunes en el periódico Milenio. Maestro Roberto, ¿cómo podemos afinar estos detalles de los gastos bimestrales, de repente los semestrales y los anuales, de tal manera que no nos desconfigure? Pero sin embargo sigue siendo más pertinente entonces armar nuestro presupuesto de acuerdo con el pago que nos den, un presupuesto nada más a la semana si me pagan a la semana, un presupuesto nada más al mes o un presupuesto a la quincena. ¿Estoy equivocado o no? No, es correcto, Moisés, y efectivamente, por ejemplo, si me pagan una vez a la semana, entonces armaré un presupuesto anual, pero dividido por semanas, de manera que en cada mes tendré pues 4 semanas y una fracción del siguiente mes para poder tener ese orden que en los ingresos y egresos, de manera que podamos, como bien lo decías, encontrar esos detalles donde podamos tener algún ahorro. Mucha gente dice que es muy complicado ahorrar y efectivamente lo es. Cada persona, cada familia tiene una circunstancia diferente, cada nivel de ingresos pues también tiene circunstancias diferentes. Sin embargo, el esfuerzo de ahorro y el esfuerzo de identificar en dónde estamos invirtiendo o gastando nuestro dinero es muy importante, porque a veces podríamos darnos cuenta de en dónde se está yendo el dinero y que podemos hacer alguna reducción. En ocasiones, cuando platico con las personas y me hacen este tipo de preguntas, identifican, por ejemplo, que en algún sistema de cable, haciendo algún cambio, pueden tener algún ahorro y no se habían percatado de un detalle de estos. Porque cambia de paquete. Exactamente, o incluso en telefonía. A veces revisando su presupuesto y revisando sus recibos, se dan cuenta que hacen, por ejemplo, muchas llamadas tal vez a los Estados Unidos, ¿no? Desde Guadalajara hasta nuestros Allá amigos que nos están viendo, así efectivamente en Los Ángeles. Y entonces ese tipo de detalles pudieran buscar algún paquete que les permitiera tener algún número de llamadas mayor y así reducir el monto que gastan al mes. Hoy por hoy la competencia permite eso y es una época muy conveniente para lograrlo. Por ahí hay una frase que dice que el 10% de lo que ganamos es nuestro para ahorrarlo. Cada persona tiene una circunstancia muy particular, pero lo ideal es que cada quien tratemos de ahorrar un peso de cada 10 que ganamos, de manera que podamos tener un guardadito para poderlo invertir en todos esos indicadores que tú constantemente nos estás recomendando. Y también poder tener un ahorro previo al gasto. Por ahí hay otra frase que dice que el rico ahorra para después gastar y que el que no tiene dinero, para no llamarle pobre, gasta para después tratar de ahorrar. Entonces hay que ver en qué parte estamos. Efectivamente, e insisto, cada persona, cada familia tendrá una circunstancia distinta y no quisiera generalizarlo porque hay gente que es heroica, Moisés. Hay gente que hace esfuerzos heroicos y en este sentido me refiero a las señoras. Las señoras son expertas en hacer cosas maravillosas con el presupuesto que tienen, en ocasiones mucho mejor que los hombres o en muchas veces así es. ¿No? Efectivamente, son mejores financieras que los hombres en muchas ocasiones y ellas logran encontrar los puntos de gasto, productos que pueden sustituir por otros para reducir el monto de egreso. En la comida buscan hacer maravillas para lograr tener una economía familiar y estirar, como se dice, el presupuesto. En otras palabras, pues buscar tener esa conciencia de los gastos, buscar ahorros y tenerlos bien identificados en el lapso de tiempo para poder estar viendo dónde podemos encontrar alguna fuga innecesaria. Y nos podríamos dar cuenta que en cada periodo, pues, en algunos pudiéramos tener alguna holgura, ¿sí? En otras palabras, un ahorrito, para en los periodos donde se aglutina un poquito más el gasto, como podría ser en época de pago de inscripciones, en Navidad, escuelas en general, así es. Entonces podemos tener ese tipo de cosas, así es. Excelente. ¿Y hay manera o hay margen, de, ahora sí, que la obligación de hacerlo no tan solo personal, sino familiar, de reunirse todos y hacer sacrificios uno por uno de todos los miembros de la familia para hacer algo en un contexto completo? Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Inclusive yo una recomendación que le doy a las familias es que cualquier gasto arriba de 3,000 pesos, se consulte de manera familiar. En colectivo. Y es un estándar, cada familia podría determinar una cantidad distinta, familia, así es. Pero un gasto importante debería hacerse en consenso familiar. Muchas veces nos podemos dejar ir por el canto de las sirenas, los famosos 12 meses sin intereses y llévate tu televisión nueva. Pagas dentro de 3 años. Exactamente, pero el problema está que en ocasiones no nos damos cuenta que firmar es fácil, pero pagar no lo es tanto. Y entonces eso perjudica nuestro presupuesto y hay que hacerlo constantemente.
Claro. ¿Eso lo podemos llevar a la empresa, a un negocio? Por supuesto. Inclusive yo diría que ninguna empresa debería de carecer de tener un presupuesto anual. Ahí sí, bien organizado. Es bien organizado, deben de tener conciencia en qué van a gastar el dinero y deben de identificar las ventas más o menos cómo están para saber en qué niveles, en qué meses tiene mejores ventas, en qué meses tiene ventas más reducidas. Y cada industria, cada sector tiene ciclicidades y periodicidad distinta en el año. Ejemplo, una empresa que vende paletas o helados, pues tendrá un mayor ingreso en época de calor, ¿sí? Claro, que en época de frío. Una empresa que vende juguetes, pues tendrá una mejor circunstancia de venta en época decembrina o en el Día del Niño. Que siempre sucede, claro. Que siempre sucede. Y eso se debe de identificar. Entonces es muy importante tenerlo también como empresas y el concepto y el principio es el mismo, ingresos y egresos. Una recomendación final para nuestro auditorio, mi estimado Roberto, ¿y en dónde te podemos encontrar fuera del programa para alguna consulta, alguna necesidad que podemos tener de pregunta contigo? Encantado de la vida. Pues mira, la recomendación es tener disciplina y sobre todo el que la gente se dé cuenta de que el cambio empieza en lo personal. Si hoy por hoy hay una tendencia consumista muy grande, hay una tendencia hacia el consumo, la tendencia hacia tener cosas, pero si no nos damos cuenta de que si nos la pasamos comprando cosas, al final eso tendremos, puras cosas, y no tendremos una inversión. Y por supuesto que si tienen alguna duda o quisieran abundar en algunos de los puntos que tratamos, Moisés, pues con todo gusto lo pueden hacer a mi correo que ya ha salido en pantalla, que es larechet@gmail.com, o bien en el Twitter que es @larechet, y con todo gusto será un placer poder responder algunas de sus dudas y poder seguir abundando en estos temas. Te leemos los lunes, por supuesto, en Milenio y además, por supuesto, en pantalla del equipo de la competencia. Maestro Roberto Arechedera, gracias por la generosidad de compartir la información. Al contrario, un placer como siempre. Gracias, Roberto. Y bueno, evidentemente no se despega la pantalla porque le tenemos información al costo. Ahora que arrecia la cuesta de enero, conviene recordar que siempre es importante programar nuestros gastos para evitar sorpresas de última hora. En consecuencia, no olvide preparar su propio presupuesto de ingresos y gastos, para así advertir sus alcances y limitaciones, evitando endeudarse o acabar antes de tiempo con su dinero. Todavía es tiempo de reducir al máximo sus deudas para evitar que lesionen más su economía. Aún por estas fechas, persisten los programas de quita de intereses y ajustes de financiamiento a favor de los deudores, para que dialogue lo más pronto posible a quien le deba, sea un banco o un prestamista, ya que se avecinan alzas en las tasas de interés. Así como el gobierno o las empresas efectúan cortes de gastos, convendría pensar en esa misma posibilidad nosotros mismos para hacer rendir más nuestro dinero. Y es que con los gastos imprevistos, en muchas ocasiones nos excedemos y terminamos por agobiarnos más. Así que compre sobre un listado de necesidades, prepare sus propios alimentos y viva más acorde con sus alcances económicos. Gracias por habernos acompañado. Le anticipamos que la próxima semana hablaremos sobre la promoción a nuestra economía para que participe a través de nuestro correo electrónico mercadosybolsillos@gmail.com, el Twitter @Meribol o el Facebook, en donde nos puede encontrar con la clave Meribol. Recuerde que la información económica y financiera explicada con peras y manzanas únicamente la encuentra aquí en Mercados y Bolsillos. Hasta la próxima.